Saludos a todos mis amados hermanos y amigos. Seguimos adelante en este bello propósito de nuestra jornada de 21 días de oración con propósito. Hoy iniciamos este hermoso día número 12, un número muy significativo también en el registro bíblico. Vamos a disponernos para reflexionar sobre un evento maravilloso en el que vemos a Jesús haciendo un milagro poderoso y tiene que ver con la multiplicación de algunos panes y unos pocos peces también. Es importante que nosotros tengamos presente de que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para suplir las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Lo único que Él está esperando es que nos dispongamos a colocar en sus manos, así sean las pocas cosas que en este momento tengamos. Si nos disponemos, entonces Dios usará eso poco y tiene el poder de multiplicarlo. De hecho, cuando leemos este pasaje hermoso, podemos llegar a una conclusión, y es que definitivamente lo que siempre hay en la mente de Dios para su pueblo, para la gente, para la humanidad, es una mente de generosidad. Dios es un Dios con una mente supremamente generosa. De hecho, esa es la característica auténtica de su amor para con nosotros, los seres humanos. La Biblia registra que el Señor tuvo compasión al ver cómo toda esta gente se había reunido con mucha dedicación para escucharlo a Él hablar. Y hubo un momento donde el Señor decide entonces llevar a estas personas a recibir no solamente el alimento espiritual, sino también a darles alimento físico. Porque notó que estas personas estaban viviendo diferentes situaciones de crisis. Y algunos de ellos hasta también podrían estar pasando momentos de hambre física. Entonces, nos damos cuenta que el gran problema o el inconveniente que nosotros tenemos muchas veces es que cuando nos enfrentamos a un tiempo de crisis, a un tiempo de dificultad, inmediatamente buscamos la manera de hallar soluciones humanas. En lugar de ir directamente al que todo lo puede, al que ha dicho, yo soy capaz de obrar el milagro que necesites en tu circunstancia, empezamos a buscar la manera de nosotros solucionar ese problema. Quiero que entienda que precisamente lo que Dios está esperando es que nosotros reconozcamos nuestra incapacidad de hacer las cosas. Cuando enfrentamos un problema, una dificultad, vayamos delante de Él y le digamos, mira Señor, lo único que tengo para poder dar solución a esta situación es esto. Pero me doy cuenta que con esto es imposible solucionarlo. Pero tengo un acto de fe, y es que quiero colocar eso poco en tus manos. Cuando Dios encuentra a alguien que se dispone a colocar eso poco que posee en sus manos y entregárselo a Dios, es ahí donde Dios va a intervenir. Es ahí donde Dios va a hacer cosas extraordinarias. Todos los milagros que el Señor hizo, por favor, cuando lea los evangelios, note esa verdad. Todo milagro requirió precisamente de la fe de alguien para que Jesús hiciese ese milagro. De hecho, cuando Jesús no encontró fe en algún lugar, decidió no hacer milagros, como le sucedió en su propia tierra, Nazaret. Allí no hizo muchos milagros porque lo que halló fue abundancia de incredulidad. Entonces, lo que nosotros necesitamos es disposición para que el Señor haga lo que Él necesita hacer. Como el ejemplo maravilloso de este muchacho o de este pequeño. Solamente tenía 5 panes y 2 peces. ¿Y qué era esto para poder saciar el hambre de más de 5,000 personas? 20,000 se dice, contando las mujeres y los niños también. Entonces, lo hermoso de este asunto es que este acto de este muchacho deja ver que definitivamente lo único que Dios necesita para obrar un milagro es que alguien se disponga a colocar en sus manos eso que tiene en su vida. Por eso es que ante una crisis, ante un problema, ante una dificultad, la mayor muestra de confianza que nosotros podemos entregarle al Señor es eso, colocar nuestros panes y nuestros peces en las manos del Señor. Eso envía un mensaje contundente a nuestro Dios, tan contundente que inmediatamente hace que Dios descienda
con su poder sobrenatural y haga lo que necesita hacer en medio nuestro. Pero eso sí, tenga en cuenta una verdad muy poderosa, y es que Dios nunca hará lo que tú debes hacer. Dios nunca hará lo que tú debes hacer, pero Dios nunca te pedirá que hagas lo que Él va a hacer. Así que tengamos en cuenta esta verdad. Te invito en este momento para que, con base a esta reflexión, oremos juntos y le pidamos a Dios que nos llene de esa compasión para poder también ser instrumentos en los cuales nosotros podamos ser usados para tramitar esa provisión divina sobre las personas que están a nuestro alrededor. Te damos gracias en este momento, mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes para ser hombres y mujeres con la actitud de este muchacho. Él bien pudo pensar en sí mismo: si doy estos pocos panes y estos pocos peces, me voy a quedar sin comida. Pero Él decidió entregarlos porque había escuchado por varias horas y quizá por algunos pocos días, había escuchado a ese maestro llamado Jesús, y decidió colocar en las manos de ese maestro sus panes y sus peces. Y por ese acto de fe, Dios pudo alimentar a más de 5,000 personas. ¡Qué glorioso! Cuando nosotros nos disponemos también para ser instrumentos de fe. Y te pedimos, por favor, que alientes nuestra fe. A veces nos enfocamos en nuestros problemas, en nuestras necesidades, y se nos olvida que a nuestro alrededor hay gente mucho más necesitada, que está pasando por situaciones mucho más terribles que nuestras propias necesidades. Se nos olvida que a pesar de que estamos pasando por alguna crisis, por lo menos tenemos unos pocos panes y unos pocos peces. Y eso poco que tenemos puede ser suficiente no solamente para que Dios haga un milagro en nosotros, sino también alrededor de nosotros. Ayúdanos, Dios, a tomar muy en serio esta reflexión que hoy nos hablas, sabiendo, Señor, que tú tienes el poder de darnos el pan de cada día. Rey de los cielos, que como familia también nos dispongamos a ser instrumentos de fe para bendecir a las personas que nos rodean. Gracias, Señor, porque tú estás muy dispuesto a hacer la parte que a ti te corresponde cuando encuentras a alguien que también se dispone a hacer su parte. Aquí estamos, Señor, y te decimos: úsanos para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Familia, quiero retarte a algo muy práctico en este día, y es que hagan un análisis. ¿Qué persona o qué familia en estos días sería un objetivo muy importante para que ustedes se dispongan a preparar una canasta de mercado o una bolsa llena de víveres para poder llevarla? Y no solamente eso, sino que hagan una tarjetica con unas palabras de bendición, colóquenla ahí en ese canasto o en esa bolsa y vayan y entréguenla. Pero entréguenla con amor, no dando como una limosna, sino llevando un acto de amor, entregando esos panes y esos peces a esa persona que en ese momento está reflejando al mismo Señor. Y te aseguro que el Señor va a proveer mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos, porque Él está esperando que se levanten familias, que se levanten hombres y mujeres como ese muchacho que le cree a Dios. Reto tu corazón, familia, para que lo hagas, y será una gran bendición. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo día de oración. Bendiciones.